Bueno, mi gente, entonces por donde nos habíamos quedado, de la inseguridad ciudadana, la falsa creencia de que la delincuencia y el crimen son consecuencia de la pobreza extrema, no es cierto. La gente en situación de miseria y pobreza extrema no solo no tiene la visión del enriquecimiento ilícito, al menos en su mayoría, sino que no tienen la moral para incurrir en esos proyectos. Porque sí, nos cuesta aceptarlo, se necesita gallardía para llevar a cabo muchas de esas iniciativas delincuenciales. Y hay que saber discernir, porque si bien muchas modalidades son simplemente abusivas, oportunistas y convenencieras, la mayor fuerza opositora tangible a dichos proyectos no es la sociedad civil, sino el Estado. ¿O no? Es cultural. Los países no son pobres y luego surge la delincuencia. Es por la delincuencia que un país no sale de pobre. Porque en un país pobre no todos son pobres. En países como Colombia, México, Brasil, probablemente Argentina por mucho tiempo, Perú e incluso me atrevería a decir que desde hace unos 5 años, sino 6 o 7, España. Son países que parecieran haber integrado las actividades criminales a las mismas dinámicas institucionales. No, a ver, fuera de Venezuela y Cuba, el resto de asociaciones delincuenciales no están oficialmente institucionalizadas, pero sí una consideración del Estado bastante oficialista para con dichas conformaciones fácticas. Y así sucede en Colombia, sin ir muy lejos, como caso más cercano. Allá todo está controlado por alguna organización criminal, ya sea que controlen una región o una provincia o un conjunto de barrios. De hecho, para los que no son de Colombia, en Medellín está la Oficina de Envigado, la cual ni siquiera es un secreto que existe y que controla Medellín. Y ellos no dejan que haya delincuencia común en la ciudad. Delincuencia común, no la permiten, pero sí cobran un tributo a todos los comercios y negocios y otorgan permisos para poder comerciar con determinados recursos demandados por la sociedad, que se tiene que pagar, obvio, y así es en otras ciudades. Aunque a veces no se sepa el nombre de la oficina, hay incluso permisos para matar, hay permisos para robar o secuestrar, para que no te roben, para que no te maten. Y todos esos permisos se pagan a dichas células delincuenciales. Es por eso que hay inequidad en sentencias, casos de delitos leves pagados con años de prisión y crímenes atroces pagados con meses de casa por cárcel. Y ese es el asunto, que el 80% de la población colombiana es urbanita, viven en ciudades y sin embargo hacen mucho más activismo respecto al conflicto armado, que sucede en su gran mayoría en zonas rurales, poco habitadas, más que los obscenos índices de delincuencia y crimen sucedidos en los núcleos urbanos del país. Digo, ¿no sería primero insistir en agravar las penas relacionadas a casos de delincuencia armada y crímenes violentos, como para persuadir un poco? Capaz y disminuyen, digo yo, no sé. Y esto tiene su origen en la Inglaterra y Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La mayoría de sanciones por actividades delincuenciales se saldaban fiscalmente, entonces esto permitía que las bandas que asaltaban trenes o diligencias pudieran limpiar su deuda con la sociedad pagando la correspondiente fianza al Estado. Y si las tarifas fiscales estaban más o menos fijas en X suma de dinero, entonces resultaba muy rentable dedicarse al asalto de trenes de cargas, de pasajeros, diligencias de valores que cubrían recorridos despoblados, desolados, entre población y población. Era rentable y en tanto te aseguraras de obtener 2X o 3X en suma de dinero, ¿me hago entender? Salía rentable. Entonces, claro, se puede decir que este es un sistema penal plutocrático sobrepuesto al democrático. Y yo tampoco soy de los que realzan a la democracia como máximo logro humano en materia política. Para empezar, no existe un solo modelo democrático. No existe una democracia última, legítima. Existen múltiples modelos democráticos en donde un modelo sacrifica un poco cierto aspecto para defender o realzar otro, y así de todas las posibilidades. Pero bueno, ese es otro tema también muy extenso. Los que han visto mis videos sabrán que me gusta mucho la política, así que es muy probable que termine tocando todos esos temas y más relacionados a la política. Pero como iba diciendo, el crimen y la delincuencia es consecuencia de la cultura, una cultura que romantiza el poder físico, el poder bélico,
consecuencia de una cultura que desconsidera al prójimo, propia de una cosmovisión egocentrista, donde existe la creencia que se tiene derecho natural por encima del resto, de no valorar la vida ajena, a veces ni la propia. Y no me refiero a quienes venden María o Pérez siquiera. Mi posición frente a las sustancias recreativas es la de el Estado no es quien para determinar qué es bueno para mi vida. Y si lo que se quiere es proteger algún monopolio, intégrenlos, como si no hubiera monopolio ya. Si bien hay países con mercados más libres que otros, en todos hay monopolios otorgados y corps. Y sí, es preferible que sea legal, aún así sea bajo un modelo monopolístico, que tener un mercado ilegal. Además, en el mercado negro no hay control ni interesa tenerlo sobre el comercio a menores de edad. En el mercado legal sí hay control. Y ese también es otro topicazo para tocar, el consumo y la legalización. Como recomendación de la semana de contenido les sugiero a Milton Friedman y su posición sobre las drogas. Eso compaginado con Antonio Escotado, igualmente sobre las drogas. Hay hartas opciones sobre eso.